Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ha estado una semana llena de mover, aunque fue una semana corta sin duda, porque el fin de semana pasado fue un fin de semana, al menos en México, lo que en México conocemos un fin de semana largo, porque, bueno, en Chile también, por cierto, se festeja el Día de la Independencia, exactamente el mismo día de la hermana República de Chile, en donde tengo grandes amigos, algunos chilenos incluso ya viviendo aquí en la Ciudad de México y con quienes convivo diariamente en algunos casos por temas laborales y seculares del marketplace. Bienvenidos, buenos días a esta octava sesión ya del estudio de discipular que lleva por título Vencedores. Y esta noche con un mensaje, en esta octava sesión del discipulado, con un mensaje que lleva por título Vence el mal con bien, continuando en este estudio discipular. Amados, sin más vamos a entrar en este estudio discipular que el Señor tiene para nosotros y que en Cristo yo quiero compartir. En el año 2017, esto que no me gustan las historias, ¿no? Y por cierto, ya tengo mi cafecito. Y una galletita. Por si se les antoje, ya saben qué tienen que hacer, ¿eh? Todavía están a tiempo si no están lejos acá de la casa, en Jardines de Bellavista. Manden un mensaje y les digo exactamente la dirección, en corto, en privado, en Messenger, o en mi WhatsApp para los que tienen mi correo electrónico, que también lo pueden accesar si ven mi perfil en Facebook, o en LinkedIn, o en Twitter, soy abierto y soy público en términos de redes sociales, para que me contacten y si quieren venirse, y si no el siguiente viernes, todos los viernes en punto de las 7:30 de la noche más o menos, estamos acá en este estudio discipular para compartir no solo de la palabra de Dios, sino primero de Él, porque el encargo, el ministerio para este Hijo de Dios de parte del Señor es acompañarlos a que aprendamos a tener una relación con Él, y en ello entonces la revelación primero de su reino en el fundamento, en la palabra de Dios, pero sobre todo primero conocerlo a Él. En esta historia con la cual abro esta sesión octava de este estudio discipular, Vencedores, y este título, Vence al mal con el bien. Año 2017. Se sabe de una noticia estremecedora entonces. Un doctor y entrenador atlético de la Universidad Estatal de Michigan había sido acusado de asaltar sexualmente a 150 atletas femeninas. Fue una historia muy conocida, muy mediática de hecho, porque era un hombre, o es pues, un hombre muy conocido en el medio deportivo americano. La mayoría de estos atletas eran gimnastas, fue muchos años el doctor de la selección olímpica de la gimnasia americana, de Estados Unidos de América. Luego de muchas apariciones en público, de juicio largo, muy mediático en los tribunales, este médico fue hallado culpable, sentenciado a una condena de hasta 175 años en prisión. Los procesos judiciales se fueron extendiendo por muchas semanas, meses, mientras las víctimas, muchas muy conocidas, algunas de ellas incluso atletas olímpicas, el hijo, Dios te bendice, Ili, allá a tu tierra El Salvador, recibe un afectuoso, amoroso, apretado, sensible abrazo, hijo. Gracias por acompañarnos, gracias al Señor porque recibes. Comparte esto en el nombre de Jesús. Fue muy mediático este juicio porque, además de ser muy conocido, porque han ganado muchas medallas olímpicas y muchas de estas atletas son muy conocidas. Ganaron muchas de ellas medallas olímpicas y luego tuvieron que reconocer el viacrucis, la terrible experiencia que pasaron en manos de este doctor. Se extendió mucho tiempo el proceso judicial. Fueron declaraciones mediáticas en televisión, en video, en los diferentes medios. Y el testimonio de estas mujeres
impensable que atletas olímpicas del nivel de ellas, que eran tan conocidas, ejemplo para mucha parte de la juventud, no solo en Estados Unidos y en América, sino a nivel mundial. Su testimonio sobre lo que aquel hombre les había hecho fue, sí, terrible, pero impactante. Las palabras de aquellas jóvenes atletas destrozaban los corazones. Y además, si tú todavía lo buscas, lo vas a encontrar, destrozan, conmueven. La ira, el resentimiento, fluían con tanta libertad, amados, como las lágrimas. Mientras más se daba lectura a las acusaciones de aquellas mujeres por los actos de aquel hombre, de este médico, mayor fue la sensación de la maldad que invadía la sala. ¡Wow! No era posible describir de otra manera lo que aquel médico había hecho. Maldad. La personificación de la maldad. Por eso a mí cuando me dicen, ¿por qué hablas? ¿Por qué compartes? ¿Por qué eres tan abierto tanto en lo bueno como en lo malo? Tanto en la bendición como en la maldición. Yo lo que les digo es que si tú no conoces la cara de la maldad, nunca podrás estar y darle frente a esta y a lo que esta representa. Claro, es el Señor el que da la batalla, pero en ocasiones nos usa y tenemos que estar preparados. Claro, nunca nos va a usar si no estamos preparados. No era posible describir de otra manera lo que aquel médico había hecho. Maldad absoluta. La última de aquellas impactantes declaraciones fue leída el 24 de enero del año 2018. ¿Por qué me acuerdo? Porque el 24 de enero yo cumplo años. 24 de enero del año 2018. ¿Quién dio la declaración? Una joven gimnasta que lleva por nombre Rachel Denhollander. Se escribe Raquel, CH, Raquel Denhollander, con H en medio, Denhollander, con doble L. Esta mujer tenía el mérito de haber sido la primera de las atletas en decidirse a acusar al médico del equipo por sus acosos sexuales. Parecía entonces muy adecuado que fuera ella quien tuviera la última palabra ante el Tribunal de Justicia, que ella cerrara los testimoniales de todo lo que había sucedido. Tomando una parte de su declaración de 6,000 palabras, dirigida al propio médico de apellido Nazar, con doble S, les voy a compartir la forma en que Rachel tomó la decisión de convertir este terrible mal en algo bueno. Y este es lo tremendo de esta historia. Tomando una parte, solo una parte de la declaración de esta jovencita, yo les quiero compartir lo que ella hizo, cómo de algo verdaderamente malvado hizo algo de bendición ella. Y esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes, lo que yo quisiera que no dejáramos de vista o no perdiéramos de vista, porque verdaderamente es justo la bendición de la que quiero hablarles o de la que el Señor les quiere hablar esta mañana. Perdón, esta tarde, noche del viernes 20 de septiembre del año 2019. Yo no sé por qué dije mañana. Ya estoy pensando en el domingo. Ya me urge que sea domingo, claramente, ¿verdad? No es el caso. Escribió y dio lectura a Rachel Denhollander. A lo largo de todo este proceso me he aferrado a una cita de C.S. Lewis, este famoso escritor cristiano, autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, en la cual escribió: mi argumento contra Dios, porque había sido ateo, C.S. Lewis, hasta que guiado por Dios escribe las Crónicas de Narnia y acaba creyendo en Dios, en el proceso. Eso no sé, yo no sé si lo sabían. Mi argumento contra Dios, escribió C.S. Lewis, era que el universo me parecía muy cruel e injusto. Ahora bien,
¿Cómo es que llegué a esta idea sobre lo justo y lo injusto?, escribe C.S. Lewis. Nadie dice que una línea está torcida a menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. Tú no puedes saber que algo está torcido a menos que sepas algo que es recto. Tú no puedes conocer la maldad si no conoces la bondad, porque si no, para ti no está mal. Así de sencillo. Y yo les puedo dar un testimonio durísimo de esto que estoy afirmando, pero no es el momento. Estoy hablando de lo que Rachel Den Hollander leyó como testimonio. ¿Con qué estaba yo comparando el universo cuando dije que era injusto? Leyó Rachel Den Hollander de lo que escribió C.S. Lewis en su momento. Larry, yo puedo decir que lo hecho, Larry Nassar es el nombre de aquel médico. Larry, yo puedo decir que lo hecho por usted es malvado. Estoy intencional y lo digo con la mano izquierda. Haram. Larry, yo puedo decir que lo hecho por usted es haram, es malvado, chueco y perverso, porque lo era. Y sé que fue haram, sé que fue malvado y perverso porque existe la línea recta. La línea recta no se mide con base en las percepciones de usted, ni en base a las percepciones de ninguna otra persona. Y esto significa que yo puedo hablar la verdad acerca del abuso hacia mi persona, sin tener que minimizar ni mitigar nada. Y lo puedo calificar de perverso porque sé lo que es la bondad, le dijo. Wow. Y porque sé lo que es la bondad, es la razón por la cual le tengo lástima, le dijo Rachel a Larry Nassar. Porque cuando una persona pierde la capacidad de definir entre el bien y el mal, entonces ya nunca más puede definir el mal y por tanto ya no puede seguir definiendo lo que es realmente bueno y tampoco lo puede disfrutar. Eso fue lo que le dijo Rachel Den Hollander a Larry Nassar, el médico acusado de casi 200 abusos sexuales. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Y no de una vez, porque estas atletas de alto rendimiento pasaban en las manos del doctor Nassar años para poder llegar al nivel en donde podían competir en competencias nacionales, internacionales y ganar medallas incluso en las Olimpiadas o en campeonatos mundiales. De eso estamos hablando. ¿No te parece impresionante la entereza, el carácter, la identidad de esta mujer, de esta joven atleta? ¡Qué entereza! ¡Qué firmeza! ¡Qué gallardía! ¡Qué identidad! ¡Qué elegancia! Más todo cuanto he leído últimamente, esto que estoy compartiendo, no es más que una ilustración, una demostración de lo que significa vencer el mal con el bien. Todo cuanto he leído hasta ahorita no es más que una ilustración de lo que significa vencer el mal con el bien. Yo te invito a que tú no pierdas de vista esto, amado. Tú no pierdas de vista esto. Aquella joven, Rachel Den Hollander, había descubierto la forma de vencer ambas clases de mal. El mal de la venganza dentro de ella misma y el mal que se le había hecho a ella. Rachel Den Hollander es una vencedora en toda la extensión de la palabra y en todo el impacto espiritual que esto implica también. ¿Qué capacita a alguien, a cualquier persona, a cualquier ser humano? ¿Qué le capacita para vencer el mal con el bien de esta forma? ¿Cómo evitamos sucumbir ante la ira, ante la amargura, ante el dolor,
ante el afán de la venganza. ¿Cómo evitamos esto en una situación así de extrema? En donde abusando de la posición privilegiada que tenías sobre ellas, como médico que era de ellas, y usando a favor de sus intenciones malévolas, el anhelo de ellas de trascender probablemente la única oportunidad, no solo de ellas, sino de su familia, de salir adelante en la vida y hacer algo distinto con sus vidas, que él aprovechó para su propio beneficio de una manera malvada. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo impides que tu corazón acumule en su interior residuos de mal y de aquel mal que te han hecho otros seres probablemente muy cercanos a ti? Probablemente que te han amado, te han dicho amar, o te han querido, te han dicho que te quieren, y que hasta han pasado mucho tiempo junto a ti, aparentemente ayudándote a lograr aquello que es el anhelo de tu corazón. ¿Cómo lo evitas? Pablo nos da una instrucción, le da una instrucción a los creyentes de la iglesia en Éfeso, cuando les dice en el capítulo 6 de Efesios, versículo 14, usando la metáfora de un soldado romano que se pusiera la coraza de justicia, que es un pasaje muy conocido y que quiero llevarlos, amados, a que lo exploremos un poco. Efesios, en el capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios en Efesios 6, 14. Por cierto, dentro de la porción en donde nos define el Señor, donde nos describe la armadura de Dios, pero no lo quiero leer todo, voy a hablar solamente del versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¡Wow! Amados, es que esta figura, esta metáfora que usa Pablo, la coraza del soldado romano común era una pieza de su armadura, hecha de cuero endurecido y reforzado. Déjenme me detengo porque creo que a mi esposita le hace falta una galleta. Perdón, Yo dije que se pierden café y galletas si no vienen, Repito, ¿pero por qué me las quitan a mí? Yo dije que las compartan, ¿no? No sean así. Bueno, la coraza del soldado romano común era una pieza de su armadura hecha de cuero endurecido y reforzado. De hecho, para los oficiales, el cuero estaba recubierto con una placa de metal. Es decir, estaba la placa de metal, detrás de la placa de metal, un cuero endurecido muy grueso, para mayor protección. Esta coraza cubría el torso y protegía los órganos vitales del soldado, sobre todo su corazón. Era lo que más protegían. No es extraño que esto fuese así. La propia palabra dice, sobre toda cosa cuida tu corazón. ¿Será casualidad, amados? Un guerrero que no tuviera puesta su coraza quedaba vulnerable y peligrosamente expuesto a los ataques del enemigo. En su carta, Pablo usa esta coraza literal que protegía el corazón físico en una metáfora. Y lo que escribe acá era que la justicia actúa como una coraza para proteger el corazón espiritual figurado del cristiano, el centro espiritual de su vida. La palabra justicia tiene varios niveles de significado. El diccionario Merriam-Webster la define como una actuación que está de acuerdo con la ley divina o moral. El hecho de estar libre de culpa o de pecado. Y el de estar moralmente en lo cierto o lo justificable, como en una decisión justa. Cuando hacemos nuestra la justicia de Cristo, amados, en Cristo, queridos amigos, su perfección moral y su vida sin pecado, obediente al Padre, vivimos entonces justamente es cuando podemos vencer la maldad que llevamos dentro y la maldad que nos rodea. Porque hay maldad en nosotros, conforme al pecado original. Sería maravilloso, amados, que
tuviéramos interacción también en redes sociales. Pero bueno, esa es la invitación de este siervo de Dios. Ahora, ¿cómo vencemos al mal que llevamos dentro? ¿Cómo vencemos al mal que llevamos dentro? Porque cuando pensamos en vencer el mal con el bien, la tendencia, sobre todo para nosotros quienes hemos ya invitado a Jesucristo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, es pensar en que el mal ya nos rodea, que el mundo está lleno de maldad y también el mal que está fuera de nosotros, pero no nos damos cuenta que en ocasiones ese mal no es más que la activación y reflejo del mal que está en nosotros mismos. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn escribió: como si esto fuera tan simple, como si se tratara solamente de la existencia de personas malvadas en algún lugar, cometiendo de manera insidiosa sus malas obras, y solo hiciera falta separarlas del resto de nosotros y destruirlas. Y sin embargo, la línea divisoria entre el bien y el mal atraviesa también todo corazón humano, escribió Alexander Solzhenitsyn, que por cierto lo escribió mientras estuvo algo así como 30 años o más en un gulag, una especie de campo de concentración en la Siberia rusa, ¿verdad? Sabía de qué hablaba. Solzhenitsyn solo se estaba haciendo eco de Jesús mismo, quien no se guardó nada al describir la maldad que hay en el corazón humano. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 escribe lo que Jesús decía: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. ¡Wow! Continúo. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Palabra del Señor, amén. ¿De qué está llena la sociedad hoy? Malos pensamientos, seguro. No hay más que prender la televisión, ¿verdad? O escuchar la música o ver los videos hoy. Y no quiero utilizar las palabras porque verdaderamente me ofenden hasta en mis pensamientos más básicos. La inmoralidad sexual, bueno, por todos lados, ¿no? Y permisividad, bueno, ¿para qué les digo? Robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia, todo el tiempo. Es más, eso es lo que vende más. Eso es lo que la gente ve. Eso es lo que vende en las noticias en redes sociales. Es una lista deprimente, ¿no te parece? Y ni siquiera está completa, hay muchas más cosas. No hay forma alguna de hacer una lista de todas las formas de maldad que puede concebir esa semilla en el corazón de la persona, del ser humano. Es por eso que antes de tratar de enfrentarnos a la maldad que hay afuera, necesitamos primero examinar la maldad que llevamos dentro. Señor, por sobre todas las cosas, escudriña mi corazón, Señor, y circuncídalos. Es mi clamor continuamente a Dios. Yo lo he compartido más de una vez públicamente. El ser humano sin restricciones y sin haber invitado a Cristo a su corazón, sin convertirse, es capaz de toda clase de maldad, porque el Espíritu Santo no le puede redarguir si no ha aceptado a Cristo en su corazón. En los corazones de todo hombre y toda mujer crecen semillas de maldad. En todos y cada uno de ellos. O de nosotros, si habláramos de aquellos quienes no han aceptado a Cristo en su corazón. Yo ya lo hice, quienes acá me acompañan también, pero no es el caso de todos, o de todos quienes nos ven amablemente, o quienes nos vayan a ver posteriormente, o de todos aquellos a quienes tú que nos estás viendo ahora mismo, vayas a invitar o a compartir esto que estamos por gracia de Dios y solo por gracia de Dios viendo.
Alexander Solzhenitsyn escribió eso. La Biblia afirma: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. En su libro The Divine Intruder, El Divino Intruso de James Edwards, este autor cristiano señala cómo los villanos de la literatura mundial son siempre personajes exuberantes y con frecuencia más interesantes que los héroes. Interesantes en el término de todo lo que hay que observar en su carácter y en sus comportamientos, ¿no? Es común que atraigan los personajes de los villanos. En unos cuantos días, semanas, se va a estrenar. Soy cinéfilo, lo admito, me gusta mucho el cine y las series. Aprendo mucho de ello. Se va a estrenar El Guasón. Por cierto, con un actor que es un actor, Joaquín Phoenix, a quien yo vi por primera vez, ya no me acuerdo en qué película, pero memorable, Gladiador. Y el personaje que hace del heredero al trono romano, o el autoheredero al trono romano, porque originalmente él no era el elegido, es memorable. Y tiene otras muchas películas muy buenas. Sin duda un gran actor. Pero es un villano, ¿verdad? El personaje. Habrá que ver. Atraen mucho los villanos. Como más creíbles, ¿no? Apetecen aquellos que no tienen cubierto su corazón y lleno de bondad, de bendición en el Espíritu Santo. Es natural que haya identificación muy rápida con ese tipo de personajes porque el ser humano nace con eso. Con una semilla de maldad, también una de bondad, pero es tu libre albedrío el que decide para dónde te decantas, para dónde decides y caminas, a dónde te acercas. Tal vez no actuemos de las mismas maneras destructivas, perniciosas que ellos, pero comprendemos sus caminos sin necesidad de pensar como lo hacen ellos. Escucha, amigo, escucha, amado en Cristo. Uno de los pensamientos más peligrosos que puede tener un ser humano es este. No, yo nunca haría nada tan malo. Wow. Ese pensamiento revela una triste ingenuidad acerca de nuestro propio corazón. Y un peligroso potencial con respecto al futuro. Entonces, ¿cómo podemos vencer a la maldad que llevamos dentro? ¿Cómo podemos vencer a la maldad que llevamos dentro? Claramente solos no lo podemos hacer, pero llenos de Jesús, Él sí puede, Cristo sí que puede. Y para todo vencedor alcanza justicia. Todo vencedor alcanza justicia. Amado, y déjenme lo escribo porque esto es muy importante. Todo vencedor, ahí. Esto es sumamente relevante, amados. La mala noticia es que ciertamente todos llevamos el mal por dentro. La buena noticia es que Cristo en su bondad y su misericordia venció por nosotros a ese mal. Amén. Muriendo en la cruz, para después ofrecernos su propia justicia, un don gratuito que solo se puede recibir por fe. Con su muerte y con su resurrección, Cristo venció a todas las potestades, a todas las autoridades que dominan ese mundo de tinieblas, a ese mundo de fuerzas espirituales malignas, conforme dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Efesios, versículo 2.
Lo leemos, de hecho. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra de Dios también en Colosenses, en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¡Wow! Amén. La maldad no tiene por qué tener poder sobre el que está revestido con la justicia de Cristo. ¿Me explico? Si tú estás revestido de esta armadura de la que habla Efesios en el capítulo 6, versículos 10 y hasta el 20, si estás revestido de esta armadura de la que habla la palabra de Dios, simple y sencillamente el mal no te puede tocar. Porque esta transacción de negocios, déjame decirles, de los negocios del Padre, los negocios del reino de Dios, que Cristo realizó en aquella cruz, es la verdad más poderosa de la Biblia. Solo en 22 palabras, Pablo, el apóstol, nos presenta ese mensaje cuando en la segunda carta de Pablo a Corinto, en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios. Al que no cometió pecado alguno, está hablando de Cristo, por supuesto, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Palabra del Señor, amén. Cuando Jesús murió en la cruz, tomó nuestra identidad de pecadores, mientras nosotros tomábamos su identidad como el Hijo justo de Dios. Y por medio de esa transacción y en su muerte realizó dos cosas de crítica importancia. En primer lugar, tomó sobre sí mismo nuestro pecado, el que había sido antes de él, el que estaba siendo durante su tiempo y el que sería posterior a su tiempo, en carne humana, por decirlo, en carne de hombre. Y en segundo lugar, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en él, no solo nos perdona en nuestro pecado, sino que nos da de su propia justicia. Y recibimos esa justicia en el momento en que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos su perdón. ¡Wow! Amado, yo no sé si te das cuenta lo que estoy aquí compartiendo. Es tremendo lo que el Señor nos quiere decir. Y lo quiero compartir así textual en las redes sociales porque es de muchísima importancia que tengan claridad de lo que Dios hizo aquí, amados. El pastor Erwin Lutzer nos ha dado una buena ilustración sobre la forma en que es vencido el mal en el corazón del cristiano. Escribió el pastor Lutzer: imagina un libro que lleve por título La vida y los tiempos de Jesucristo. Abres ese libro, identificas un relato que contiene todas las cosas buenas que ha hecho Jesucristo. Junto a ese libro hay otro cuyo título dice La vida y los tiempos, y pon aquí tu nombre, de Jorge, por ejemplo, o de Luis, o de Marisela, o de Pedro, o de José, o de Lourdes, o de, no sé, de quien sea. La vida y los tiempos de. Y en ese otro libro encuentras una cronología de hechos, una detallada descripción de todas las malas acciones que has hecho en todo el tiempo en vida y de todo pensamiento malo que has tenido. Se hace de las maldades, tanto cometidas como pensadas, porque aún el pensamiento es pecado. Cuando tú confías en Cristo como Señor y Salvador personal, Dios les intercambia las cubiertas a esos dos libros.
Pone la cubierta del libro La vida y los tiempos de Jesucristo en el libro cerca de tu vida. Y así cuando Dios miró a Jesús en la cruz, vio todos los pecados que yo habíamos cometido o que íbamos a cometer en el futuro. Vio todas nuestras fallas como parte de la historia de Jesús. Jesús tomó nuestro lugar. Después Dios tomó la cubierta del libro de Jesús y se la puso al libro de tu vida, a mi libro de la vida. Ahora cuando Dios mismo te mira a ti, ya no ve tus pecados, sino que ve la justicia perfecta de su Hijo perfecto. Dios ve la historia de tu vida como si fuera la historia de la vida de Cristo mismo, de Jesús. Y esto es lo que quiere decir cuando se habla de justicia imputada o atribuida. No la merecemos, claro, pero por gracia la recibimos. Y esa es la forma de vencer a la maldad que llevamos en el corazón. Si ponemos nuestra confianza en Cristo, Él se encarga del resto. En fe, amigos, en fe, hermanos. Una vez que hemos recibido por fe la justicia de Cristo, podemos poner en práctica la coraza de justicia de la que habla la palabra de Dios. La justicia de Cristo nos lleva a aceptar la obligación, la decisión de vivir tan estrechamente cercanos a Él y por lo tanto entonces a su revelación y al ejemplo, al testimonio de Cristo, de Jesús mismo, como decidamos hacerlo. Tan intensamente, tan fragorosamente, tan encendidamente como sea nuestra pasión, nuestra desesperación por estar en su presencia. Si vivimos de esa forma, no tendremos cargado el corazón, es decir, no tendremos algo que nos inquiete siquiera. Vamos a poder cantar con amor, vamos a poder cantar con gozo, vamos a poder vivir llenos de inefable maravilla de la amorosa presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo, habitando en nuestra vida, inundando nuestra vida. Y esa es la clase de corazón que sin duda alguna puede vencer al mal. ¡Wow! Pues no sé, pero yo me echo otra galleta. Eso merece una galleta. Merece una galleta. Mi esposa dice que ya no. Que galletas ya no. Que mejor me las coma yo. Ya, está bien. No es cierto, no me las voy a comer yo. No me quiero hacer el simpático, hermano, simplemente lo quiero hacer más ligero porque el tema es pesado. Una historia más. Chris Carrier, 10 años de edad. Un extraño se le acerca. ¿Cómo fue que se le pudo acercar? Aseguró que era amigo de su papá. Necesitaba que Chris lo ayudara a recoger un regalo de Navidad para su padre. Chris subió a la casa rodante de aquel hombre. Poco tiempo más tarde, ese hombre metió el vehículo en un campo donde apuñaló a Chris en la nuca
10 años de edad. Inocencia contra maldad. Bondad, maldad. Bondad, maldad. Halal, haram. Después llevó el vehículo con el niño herido, todavía no muerto, dentro, por un camino de tierra. Le disparó al niño en la sien izquierda y lo dejó abandonado junto al camino en los Everglades de Florida, lleno de caimanes, de cocodrilos. Durante 6 días, con una puñalada en la nuca y un balazo en la sien izquierda. Chris estuvo allí tirado, entre consciente e inconsciente, hasta que lo halló un motorista que pasaba por allí. Sobrevivió, se salvó, solo perdió la vista del ojo izquierdo. La policía no pudo identificar ni hallar nunca a su atacante. Christopher vivió lleno de temor durante los 3 años siguientes, hasta los 13 años. Hasta que en una reunión de la iglesia escuchó por primera vez el Evangelio y le entregó su vida a Cristo. Su fe fue creciendo poco a poco, hasta que un día decidió entrar a tiempo entero en el ministerio, con el fin de ayudar a otros a encontrar la paz y la sanidad que él había encontrado en Cristo. Yo no sé si te das cuenta de lo que estoy compartiendo, de la historia tan terrible, pero este final maravilloso y renovado de una entrega a Cristo. Muchos años más tarde, Chris se casó y ya casado tenía hijos. Repentinamente, estos de repentes de Dios, ¿verdad? Un detective hizo contacto con él, diciéndole que un anciano había confesado el brutal crimen del cual él había sido víctima cuando tenía 10 años. Date cuenta, habían pasado años, ya era papá, tenía hijos. Y repentinamente le hacen saber que alguien había confesado que él se lo había hecho. Le dijo además a aquel detective que aquel hombre que había confesado aquel crimen, aquella maldad, aquel acto atroz contra un pequeño niño de 10 años, le tenía rencor al padre de Chris y había desbordado su enojo, su ira contra aquel niño de 10 años, contra Chris, con un propósito, buscando herir al padre de Chris. ¿Qué hizo Chris? Que ya era ministro, cristiano, casado, con hijos. Chris decidió visitar a aquel hombre que ya tenía 77 años para aquel entonces. Enfermo, achacoso, débil, sin poderse valer por sí mismo, estaba ya en un asilo de ancianos. Al principio aquel hombre negó saber nada acerca de aquel crimen. Sin embargo, transcurriendo los minutos, terminó pidiéndole perdón a Chris. Chris le contó el cómo había llegado a ser cristiano y la forma en que Dios había usado aquel suceso tan terrible de su vida para compartir su perdón y su amor con muchas otras personas. Pero no acaba aquí la historia, amados. Amigos, compartan esto. La familia de Chris, sí, Chris, su esposa, sus hijos, comenzaron a visitar casi a diario el asilo de ancianos, hablándole a aquel hombre del amor de Dios. Y un domingo por la tarde, el hombre que había atacado a Chris cuando tenía 10 años, que lo había apuñalado en la nuca, que le había dado un balazo en la sien y le había dejado tirado en el camino durante 6 días, y donde milagrosamente no se le habían comido los caimanes en aquella parte de Florida. Aquel hombre recibió el perdón de Dios, recibió el perdón de Chris y depositó su fe en Cristo. Y pocos días después, muy pocos días después, falleció
pacíficamente mientras dormía. ¡Wow! No puedo añadir una sola palabra más. Pero es un ejemplo, un testimonio poderosísimo de la forma en que un hombre lleno del Espíritu de Dios, de Cristo, del Padre mismo, vence al mal que le rodea. Sí, lo primero fue que Cristo le permitió a Cristo que eliminara de su corazón la idea de vengarse. Después, tuvo victoria sobre la maldad que había en la vida de su asaltante al derramar el amor de Dios sobre él. El amor que él ya tenía se le entregó a quien lo había agredido de aquella manera. Y la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo, nos indica con claridad la forma de hacer esto. Vamos a una porción en el Nuevo Testamento que se encuentra en Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 17 y hasta el 21, en donde dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, y si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¡Wow! Amén, palabra del Señor. Vaya lección, amados. Y por supuesto que nadie, bueno, no sé, no soy el caso. Hemos llegado a un extremo de tamaña envergadura, de tamaña amplitud de maldad de parte de alguien. Pero encontramos aquí algunos elementos, 6 en concreto, de vencer el mal con el bien. Y son estos que quiero compartir. Primero, deja la venganza a Dios. Es bíblico. El apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, aquí en el capítulo 12, versículos 17 y 19, en diferentes porciones: no paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Dios. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19. ¿Cuántas veces, amado, ha pasado por tu cabeza, o de hecho has actuado intencionalmente para vengarte de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y si no lo has hecho, ¿cuándo fue la última vez que lo pensaste? Porque pecado igual es. Quizá lo piensas como: es que quiero quedar a mano. Ojo por ojo, diente por diente, y cosas por el estilo pasan por nuestra cabeza, quizá, o tu corazón. Quedar parejos, lo cual significa que quieres dejar saldada la cuenta, ¿no? Que quieres hacer justicia por tu propia mano. Queremos que la persona que nos ha hecho un mal a nosotros experimente de nosotros la misma cantidad de mal. En otras palabras, hagas lo que hagas, no permitas que nadie te tome la delantera en hacer el mal, manteniendo en perfecto equilibrio los platillos de la balanza. Ese es el pensamiento del mundo. Chuck Swindoll, pastor cristiano muy conocido, Chuck Swindoll, se escribe S-W-I-N-D-O-L-L, Swindoll, se lee, el pastor Chuck Swindoll, habla de un predicador que se negaba a vengarse.
A la persona que le había hecho un daño le decía, no me voy a vengar, te voy a delatar delante de Dios. Dios no necesita que le digamos nada, ¿eh? Porque Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo. Todo, bueno y malo. Dicho o no dicho, conocido o no conocido por otros, pero Él lo ve. Aún aquello que es una mera intención en nuestro corazón, en nuestra mente o en nuestras emociones. Nos dice un día que Él pondrá el equilibrio entre los platillos de su balanza. Es Él el que se va a encargar. Eso es lo que dice ahí en Romanos, en el capítulo 12, versículos 17 y hasta el 21. ¿Verdad? Sin embargo, hay muchas personas que no están dispuestas a esperar hasta ese día, que quieren tomar justicia en su propia mano y hacen cuanto sea necesario para equilibrar los platillos, la balanza, los platillos de la balanza, ¿verdad? Ya no sé cómo hacerle perdón, amados, creo que... pequeño detalle. Es curioso, ¿verdad? Perdón, amados. Nick Stafford, oriundo de Virginia. Otra historia. Testimonio. Estaba enojado con la oficina de departamento de vehículos de motor porque no le daban acceso a sus líneas directas de teléfono. Por eso, para pagar los impuestos por 2 autos que había comprado, Nick se fue a esa oficina con 5 carretillas en las cuales cargaba 300,000 centavos para cubrir esos derechos. Y su lógica era esta: si ellos me querían incomodar a mí, ahora yo los voy a incomodar a ellos. Al menos esa fue su manera de pensar. Año 1991, otro testimonio. En un juego de béisbol entre los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati, Andrew Dawson, yo vi ese juego, por cierto, amados, jardinero de los Cachorros, se opuso enérgicamente a un strike cantado por el árbitro Joe West. Es común que esto desencadene en discusión, la hubo muy fuerte. Este jugador se opuso enérgicamente a este strike cantado por el árbitro Joe West. Y en el calor de la discusión que siguió, Dawson le dio un golpe a West. El jugador golpeó al umpire. Posteriormente, el jugador Andrew Dawson dijo que fue accidental y fue expulsado, por supuesto, del juego, con una multa de $1,000 por haber golpeado al umpire. Se vengó haciendo público que en el cheque que envió para pagar la multa había escrito donativo para los ciegos. Como diciendo, este umpire está ciego, ¿no? ¿Sabes? Cuando nos tratamos de vengar de otra persona, le estamos robando a Dios mismo lo que solo a Él le pertenece. Dios nos está diciendo que la venganza es suya. Y nosotros no tenemos ningún derecho ni autoridad para desempeñar un papel que se reserva a Dios para sí mismo. La palabra de Dios dice, expresa explícitamente en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18, dice la palabra de Dios: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. De hecho, este es el versículo que cita Jesús, escrito y recogido en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 31, cuando podemos leer en Marcos 12, 31, afirma: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el segundo mandamiento.
en todas las escrituras, en toda la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el tiempo de Jesús, este mandamiento había sido corrompido por el desarrollo de una tradición judía. Ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Eso era como vivía el pueblo de Dios en aquellos entonces. Y Jesús lo deja en ama a tu prójimo. Amigo o enemigo, ama a tu prójimo. Y eso de odia a tus enemigos era una tradición que aprobaba el que alguien ejerciera venganza sobre otra persona que le hubiera hecho daño. Jesús corrigió esta distorsión del Antiguo Testamento, que era el pacto bajo la ley, porque ya estaban inaugurando a partir de Cristo el pacto bajo la gracia, como hace unas semanas yo compartía. Jesús predicaba a los que le escuchaban que debían amar a sus enemigos, que debían orar por ellos, como afirma Mateo capítulo 5, versículos 43 y hasta el 48. Mateo capítulo 5, versículos 43 y hasta el 48. En otras palabras, le debemos dejar a Dios la venganza y el juicio. Nunca debemos tratar de hacer nosotros algo que le corresponde a Dios. Porque si lo hacemos vamos a fracasar y vamos a acabar saliendo mal nosotros. Tenemos que tener paciencia, humildad, sencillez, amor. Y dejar que Él lleve a cabo su obra de acuerdo con sus planes. Hasta el Señor Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, le tuvo que entregar a Dios todos los pensamientos de represalias o de quedar a mano. Pedro lo describe de esta manera en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que dice: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, hablando de Jesús. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Palabra de Dios, amén. Wow. Jesús no argumentaba. Jesús no se defendía. Jesús recurría a su comunión, a su intimidad, a su oración con papá. También nos habla de planear con anticipación en Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. Planea con anticipación. Porque el apóstol Pablo nos da una manera de vencer el mal con el bien, diciendo: procuren hacer lo bueno delante de todos. O lo que es lo mismo, en todo tiempo está pensando, aunque todavía no te enfrentes con el mal, tú hacer el bien ante la presencia del mal. Y el verbo griego traducido en este versículo como procurar hacer significa literalmente planificar con anticipación. Estar pensando en cómo vas a reaccionar cuando te enfrentes con el mal. Planificar con anticipación. Es lo que significa procurar hacer, ahí en Romanos 12, 17. Cuando puedas ver más allá de lo que tienes ante ti, de lo que te estás enfrentando hoy, ahora, en este momento, clama a Dios para que desde antes hayas estado pensando que siempre, sea bueno o malo aquello que te estés enfrentando, tu reacción siempre sea de bendición. Para hacer lo correcto. Ante los ojos de Dios primero, por supuesto, pero ante los ojos de los hombres. Dice la palabra de Dios: en gracia delante tuya, Señor, pero también delante de los ojos de los hombres. Así lo dice desde el Antiguo Testamento, de hecho. Amén. Todos los días, cada semana, cada mes, cada tiempo de tu vida, ora, clama a Dios por formas sobrenaturales, espirituales, estratégicas, en donde
con amor y bendición venzas al mal. Porque te vas a encontrar con el mal seguramente. Pablo amplía aún más este diseño que te acabo de compartir. En su carta, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, cuando dice en primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércese siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Amados, cuando se trata de la manera de manejar el mal en nuestra vida, la mayoría de nosotros reaccionamos. No son buenas nuestras reacciones. Cuando no nos hemos preparado primero en espíritu, en corazón, en emociones, en carácter, en mente, ¿a cómo vamos a reaccionar ante el mal, ante la maldad? En cambio, Pablo nos está llamando a actuar, a haberlo pensado, discernido, clamado, orado, planificado de antemano. A buscar lo bueno en lugar de limitarnos a reaccionar ante lo malo. No hay nadie inmune ante las irritaciones de la vida diaria. No hay uno justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Porque siempre nos vamos a encontrar con situaciones, con personas que de una manera muy natural sacan lo peor de nosotros, ¿no es cierto? Vamos a veces hasta nuestros más cercanos. En un momento de enojo, de pérdida de paciencia, de paz, terminan por sacarnos el tapón, decimos en México. Quizá tu tío, quizá tu esposo, uno de tus hijos, uno de tus hermanos o hermanas, algún hermano en la fe, algún amigo, algún compañero de trabajo, tu jefe, tu líder espiritual, el ministro, el líder del grupo ministerial, el tío que siempre habla y nunca escucha, o la suegra. Ay, me acordé de Dante Gebel, Dios mío, perdón, amados, hermano Dante, bendición. La suegra, dice, a la que le encanta hacerte enojar hablando de sus ideas políticas, ¿no? ¿Cómo me acordé? Tu abuela, dice Dante. Ay. ¿Saben que a Dante Gebel ya Netflix le va a producir la historia de su vida? Y ya tienen los actores. Y quien va a protagonizar a Dante, al Dante actual, es un actor uruguayo, no recuerdo su nombre, verdaderamente muy parecido a él. Verídico. Netflix va a producir en video, en una miniserie, la vida de Dante Gebel, para aquellos que dicen y critican a Dante. Vean lo que Dios está haciendo con ese varón, que ha sido obediente. Yo no estoy en el manto, no estoy en la cobertura que Dios le ha entregado a Dante, pero yo lo único que digo es que el testimonio habla por los hijos de Dios, por más que se le critique. Y él ha sido obediente a su llamado, aunque lo han criticado a matar. Y hay otros igual. Por su fruto los conoceréis, amados. Quizá no soportas el recibir mensajes de teléfono o las llamadas que recibo continuamente, sobre todo en los últimos años, de ofreciéndome tarjetas de crédito, Yo digo, ya estoy verdaderamente cansado, pero bueno, ya me soplo la llamada y trato de hacerlo más. A veces admito que pierdo la paciencia porque es bastante irritante y cansado que por más que le dices que ya no te hablen, te sigan hablando, ¿no? Su llamada es muy importante para nosotros, por favor no cuelgue. Y uno de nuestros representantes lo atenderá en un instante. También eso, ¿verdad? Yo alucino eso, por eso procuro hacerlo ya todo vía internet. Pero bueno.
O quizá te hierva la sangre mientras evitas a los que se van pasando de un carril a otro en el periférico, en la autopista, en la carretera, yo no sé. Decía Miguel Casina hace años de esto. Tenía años que no escucho de Miguel Casina. ¿Qué será de él? Creo que andaba viviendo en España, pero en una ocasión predicando allá en Vida Nueva para el Mundo. Lo digo con toda apertura acá en Cumbres de Acutzingo, que era donde nos reuníamos. Yo estuve en el manto y cobertura de mi pastor Armando Alducin. Armando, si llegas a ver esto, un abrazo. No sabes cómo apreciamos todas las enseñanzas y todo lo que recibimos durante esos años con ustedes, Armando. Siempre serás mi pastor. Igual Luis Gabriel César, siempre serán mis pastores, amados. Ismael Siragüen, les honro también. Y Miguel predicaba a propósito de este pescadito que lo usamos, yo ya no lo uso, pero lo usamos durante muchos años pegado en la parte trasera del coche, ¿no? Miguel Casina decía, no hombre, yo manejando en el periférico en la Ciudad de México, ese pescadito se transforma en piraña. ¿Cómo me acuerdo de esa prédica de Miguel? Yo estaba presente en esa prédica. No, eran unas carcajadas. Dice, ¿cuál cristiano? Ahí se nos va lo cristiano. Manejando se convierte en piraña el pescadito, decía, ¿no? Algo así de eso estamos hablando, ¿no? Te hierve la sangre. Ay, Dios mío. Es frecuente que nos encontremos en nuestros peores momentos cuando... Dios, ya me hice reír mucho. Bueno, que nos encontremos en nuestros peores momentos cuando nos enfrentamos con gente y situaciones así. En nuestra frustración decimos sin pensarlo, me hacen esto todo el tiempo. Ella sí que sabe ponerme de mal humor. Este hombre me pone furioso. Déjame decirte que no hay una sola persona ni ningún suceso que te ponga molesto o frustrado. Tú, yo, somos los directos responsables de las reacciones ante las personas y las situaciones difíciles. Es tu libre albedrío, no es la responsabilidad de nadie. Esas personas y esas situaciones nunca van a desaparecer. Por eso Pablo nos invita en el amor del Señor a trazarnos una estrategia para poder hacer el bien. Para que cuando se presente la disyuntiva de tu libre albedrío sea algo que hayas venido orando, que hayas venido clamando, que espiritualmente te hayas venido preparando para que cuando se presente tu reacción sea de te bendigo en el nombre de Jesús. Y por cada maldición tú regreses 10 bendiciones. Amén. Apóyate en la siguiente cosa correcta. Los tiempos de prueba van a venir, los anticipemos o no. Y cuando se presenten, debemos decidir, libre albedrío otra vez de cómo vamos a responder. Para el cristiano, no responder no es una opción, ¿eh? Claramente no las podemos ignorar. Tampoco necesariamente aceptar ni procrastinar o ser pasivos de cara a la maldad. En el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, dice claramente que debemos tomar una acción contra la maldad haciendo frente, activo, un verbo activo, haciendo frente a la maldad. Debemos equiparnos, ahí en los versículos 1 y hasta el 20 de Efesios 6, debemos equiparnos con la armadura de Dios para hacer frente al diablo y así vencerlo. No buscando venganza. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Este capítulo de Efesios 6 tiene mucho que ver con la historia de una mujer de gran valor, de gran coraje, que habló en contra de una persona que abusó de ella, así como la historia de Rachel Dan Hollander y doctor Larry Nassar, que compartía al empezar este octavo mensaje de este estudio discipular Vencedores, que fueron abusadas 186 gimnastas. Lo bueno delante de todos que Pablo menciona en Romanos 12:17, Rachel Dan Hollander le llamó la línea directa, la línea recta que él había traspasado entre el bien y el mal.
y la había torcido aquella línea, Larry Nassar. Y lo que estaba sucediendo era contrario a lo que Rachel Den Hollander conocía como lo correcto, lo bondadoso, lo bueno. Así que ella hizo lo siguiente correcto, le hizo frente y lo malo lo volvió bueno. Yo lo digo así, agarró el limón e hizo limonada. Tomó lo malvado y lo ácido del momento y con la bendición de Dios lo tornó en limonada. Le hizo frente. La maldad puede ser difícil de exponer sin ninguna duda. De hecho, el enemigo a menudo lo hace así. Podemos no ser capaces de explicar completamente lo que está ocurriendo o de definir exactamente lo que necesitamos. Pero recordemos esta armadura espiritual de la que nos habla Efesios en el capítulo 6. Esta armadura, el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia, ceñidos nuestros lomos con la verdad y aprestos nuestros pies para el evangelio. Esta armadura nos da la resistencia, la fortaleza para darle cara y actuar en justicia y bondad en contra de los enemigos, de las situaciones, del mundo. Nos da lo que necesitamos para hacer frente a los enemigos que aún no podemos ver incluso, que nos confunden, que nos amenazan, que nos provocan incluso miedo, temor, duda. Personas que quizá primero hemos confiado en ellas y luego abusan y ahora nos dan temor. Porque actuaron con maldad y abusaron de nuestra confianza. Como vencedores, amados, debemos poner nuestra confianza en Cristo. Y cuando tengas duda, pídele ayuda, clama a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pídele por medio del Espíritu Santo cómo hacer lo bueno. Confía en Dios, sabiendo que si haces la siguiente cosa buena, otra cosa buena, tras otra cosa buena, tras otra cosa buena, y estarás venciendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez el bien, prevaleciendo sobre el mal en tu camino. Sin duda, a veces, en ocasiones, no vas a ver el resultado de los actos con los que vences al mal. En muchas ocasiones Dios te usa de formas y dice Jeremías 29:11, porque yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Y Dios te usa de formas que son mayores que cuanto tú puedas comprender o más allá del tiempo que te queda de vida quizá. Y no veas el fruto de esa acción. Pero créeme, habrá fruto. Dios obra en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, pero en su tiempo. A nuestras generaciones, Salomón. Nosotros no estamos llamados a presenciar los resultados, quizá, o quizá solo estamos llamados a vencer el mal con bien y a limitarnos a realizar las buenas tareas que tenemos delante de nosotros en el momento en que se presente la oportunidad. Y para terminar, amados, otra historia, a mí que me encantan las historias, solo para dejar claro la enseñanza del Señor esta noche. Una famosa expedición al noroeste del Pacífico norteamericano de dos expedicionarios, Lewis y Clark, que fue salvada en realidad en el año 1804, cuando un acto de bondad venció una intención malvada. Un acto de bondad venció una intención malvada. Ken Burns relata la historia en su obra Lewis and Clark, The Journey of the Corpse of Discovery. En español, Lewis y Clark, el viaje del cuerpo del descubrimiento. Esta expedición de Lewis y Clark pasó un invierno helado y con pocas provisiones en las montañas Bitterroot en Utah. Por cierto, un lugar precioso, yo lo conozco. Salieron con dificultad de las montañas y fueron a parar al campamento de los indios Nez Percé, hoy ya desaparecida esa tribu.
En la esperanza de hallar alimento, de hallar calor, algunos de los Nez Percé quisieron matar a los miembros de la expedición para quedarse con todas sus posesiones, con los rifles, con las municiones, con herramientas, con otros equipos. Y sin embargo, una anciana india moribunda del campamento salvó a la expedición de perecer aniquilada, muerta completamente. Esta mujer había sido capturada cuando era solo una jovencita por otra tribu india, que a su vez la vendió a otra tribu en el este de Norteamérica. Ella se escapó de esa tribu y terminó al cuidado de unas personas blancas del Canadá, que la sostuvieron hasta que años más tarde ella pudo regresar a su propio pueblo, Nez Percé. Durante años, les habló a los suyos de aquellas personas de tez pálida que vivían hacia donde sale el sol y que habían cuidado de ella. Por eso cuando los miembros de la expedición de Lewis y Clark, que eran blancos, llegaron a su campamento, ella intervino y dijo: estas son las gentes que me ayudaron a mí, no les hagan daño. Y en este caso, aquel acto de bondad estaba separado por décadas del mal que superó más tarde. Las personas bondadosas de Canadá que cuidaron de una jovencita india no tenían ni idea de que su acto de bondad alejaría la mala intención de una tribu india en Utah muchas décadas después. No habían hecho ningún proyecto de futuro, sencillamente habían hecho lo que era correcto hacer después. Amado, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 18, si te es posible y en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Vive en paz con todos. Oh Señor, gracias Padre mío por esta enseñanza preciosa que ha sido extensa, Señor, pero que nos lleva, Padre, a recibir testimonios y a historias, Padre mío, con el fundamento en tu bendita palabra de lo que es vencer al mal con el bien, que es de nuestro libre albedrío, en la unidad contigo y llenos de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, Padre mío, en tu Espíritu Santo. Y con esa convicción, amados, en Cristo yo los invito a que oremos, a que le entreguemos esto al Señor y que sea Él el que nos lleve a esta convicción de actuar siempre en bondad. Pero que nos preparemos para que cuando lleguen esos momentos y actuemos utilizando decisión y el libre albedrío, lo hagamos ya llenos de su Santo Espíritu, de su bondad y de su amor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has permitido compartir, recibir de tu enseñanza, Señor, y en el bendito nombre de Jesús, Padre, te pido, Padre, que tú ministres nuestros corazones, nuestras emociones, nos inundes de tu Espíritu Santo primero, Señor, que habite en nosotros, y para quienes no te conocen, que te reciban, que te inviten, abriendo con su boca su corazón y recibiéndote, invitándote como suficiente Señor y Salvador personal. Yo te invito, Jesús, así dile a mi corazón como Señor y Salvador, y creo que tú eres suficiente y que diste tu vida en aquella cruz y derramaste tu sangre para perdón de pecados, salvación y vida eterna. En el bendito nombre de Cristo el Señor, reciban. Amén y amén. Lo esperamos el siguiente viernes en punto de las 7:30 de la noche con la 9ª entrega de este estudio Discipulado Vencedores. Y este domingo, dentro de 2 días, reunión presencial, dirección conocida en la invitación que estaré publicando más tarde o mañana en la mañana más tardar. 11 de la mañana en punto nuestra asamblea en esta iglesia Reino de Dios Ministerios. 11:50 de la mañana, transmisión en tiempo real en alta definición por este muro en Facebook, también simultáneamente como ahora mismo en mi perfil PS Jorge Macías Benítez, igual que en Facebook, en YouTube, en Periscope y en Twitter. Y posteriormente publicado este video y la pista de sonido en LinkedIn, en Vimeo y en SoundCloud. PS Jorge Macías Benítez.
y el blog reinodediosministerios.blogspot.mx, el mensaje por escrito. Son cientos de miles lo que han visto este mensaje. Estos mensajes a lo largo de estos 3 años, casi 4. Cientos de miles que están recibiendo bendición. Muchos en Estados Unidos de América, sur de Estados Unidos. Muchos menos en México. Pero ese fue el diseño de Dios para mí. Muchos, sobre todo líderes, que están siendo ministrados en la verdad de Dios, del reino de Dios, para conocerlo, para establecerlo, para expandirlo. No seas escaso. Ensancha tu tienda, alarga tus cuerdas, clava tus estacas, me dijo el Señor. Isaías 54, versículos 2 y 3. Ayúdame, acompáñame a que esto sea conforme a la voluntad de Dios. Ven y recibe de lo que Dios tiene. Recibe del Evangelio del reino, que fue su instrucción, para establecerlo y expandirlo. Y ayúdanos a compartir ese amor, esa verdad del reino de Dios, para transformar vidas, para entregar identidad, para afirmar posiciones y para preparar a recibir corazones de la herencia que Dios tiene para ustedes. Salvación y vida eterna, coherederos junto con Cristo, que es su promesa y su verdad. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Dios les bendice.